Buenos días. Esta es la clase 10 del módulo 1 del curso sobre Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Hoy veremos compuestos del carbono y empezaremos a ver hidrocarburo, analizando la serie de los alcanos, alquenos y alquinos, y haremos una introducción a los compuestos cíclicos y aromáticos. En la química del carbono, básicamente el elemento es el carbono, pero también vamos a encontrar habitualmente hidrógeno y, en muchos casos, nitrógeno y oxígeno. Por supuesto que en los compuestos del carbono también pueden aparecer otros elementos, pero en primer término analizaremos estos elementos. Recordemos la configuración electrónica de los elementos que hemos mencionado. El hidrógeno tiene una configuración con un electrón en su último nivel, el carbono tiene 4 electrones en su último nivel, el nitrógeno tiene 5 y el oxígeno tiene 6. Debemos recordar que los átomos se combinan entre sí de manera de alcanzar 8 electrones. Por lo tanto, el hidrógeno, que es una excepción, se estabiliza con 2 electrones, necesita solo un electrón para llegar a su configuración electrónica estable. El carbono, que tiene 4, requiere 4 electrones, con lo que va a completar su octeto. El nitrógeno, que tiene 5, solo requiere 3 para completar su octeto. Y el oxígeno, que tiene 6 electrones, con 2 electrones completará su octeto. Por lo tanto, el hidrógeno necesita 1, carbono 4, nitrógeno 3, oxígeno 2, y de ahí es donde salen las valencias que hemos aprendido en las primeras clases. El hidrógeno tiene valencia 1, el carbono 4, el nitrógeno 3 y el oxígeno 2. Como podemos ver, la cantidad de electrones que le falta a cada átomo para completar el octeto es relativamente poca y entonces no hay mucha posibilidad de que los átomos entre sí se cedan electrones, sino que los van a compartir y por lo tanto en la química del carbono los elementos que vamos a analizar hoy se unen por enlaces covalentes. Veamos el ejemplo entre el carbono y el hidrógeno. Acá tenemos el hidrógeno, que tiene un electrón en su último nivel, y acá tenemos el carbono con 4 electrones en su último nivel. Entonces, ¿cómo se combinan? Los puntos celestes corresponden a los electrones del carbono. El carbono tiene 4 electrones en su último nivel, está necesitando 4 más. Entonces, los átomos de hidrógeno, que tienen los electrones en amarillo, también necesitan un electrón. Entonces, el hidrógeno va a compartir con el carbono un par electrónico donde un electrón lo entrega el hidrógeno y el otro electrón lo entrega el carbono. De esta manera se forma un enlace covalente simple. Así sucesivamente con otros átomos de hidrógeno podemos formar enlace. De esta manera el carbono va a quedar con 8 electrones en su último nivel y cada hidrógeno va a quedar con 2. De esta manera todos los elementos completan el octeto y se formaría una estructura estable. Si miramos la fórmula, tenemos un carbono y 4 hidrógenos que lo podemos escribir de esta manera. Veamos otra posibilidad. Otra posibilidad, en este caso, los puntos celestes representan los electrones de este átomo de carbono, mientras que acá en color naranja representamos los de este átomo de carbono. Entonces el carbono, si miramos acá, tiene 4 electrones. Está compartiendo uno con hidrógeno, otro con hidrógeno y otro con hidrógeno, con lo cual le quedan 6 por acá y el que tiene el 7. Pero puede compartir uno con otro átomo de carbono. Entonces de esta manera va a quedar con 8. Formándose acá una unión covalente simple entre 2 átomos de carbono. Y este átomo de carbono, para completar el octeto, también debe unirse a hidrógeno. Entonces de esta manera acá comparte un electrón del carbono con un electrón del hidrógeno, se forma un enlace covalente, otro electrón del carbono con el hidrógeno, otro enlace covalente y así sucesivamente. Si se analiza la estructura, todos los hidrógenos quedaron con 2 electrones y todos los carbonos con 8 electrones. Entonces tenemos 2 carbonos y 6 hidrógenos, que es la estructura que nos quedó acá, que también la podemos escribir de esta manera, porque tenemos este carbono unido a 3 hidrógenos, que es lo que tendríamos acá, y esta línea que estaría representando el enlace covalente entre los 2 átomos de carbono que tenemos en este sitio, y luego este carbono que tuvo 3 hidrógenos que nos queda acá. Entonces esto se conoce como serie de los alcanos.
todos aquellos compuestos que contienen carbono e hidrógeno y pueden aparecer átomos de carbono unidos por un enlace covalente simple se conocen como alcanos. Luego tenemos la serie de los alquenos. Dijimos que al carbono le faltan 4 electrones para completar su octeto. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Otra forma de completarlo sería el siguiente. En punto celeste tenemos los electrones del carbono. Entonces acá comparte con un hidrógeno y acá comparte con un hidrógeno. Los 4 que tenía más los 2 que compartió es 6, pero puede compartir 2 de ellos con otro carbono. De esta manera, si uno mira así hacia dentro de la línea roja, este carbono quedó con 2, 4 y 4, 8 electrones. O sea que acá se compartieron 2 pares de electrones. Si analizamos el carbono de la derecha, vemos que también tengo 4 y 2, 6 y 2, 8. Estos 2 carbonos también completaron el octeto, pero acá se compartieron 2 pares electrónicos, lo que corresponde a 2 enlaces covalentes o un enlace covalente conocido como doble. Si representamos eso por una fórmula estructural, este carbono tiene 2 hidrógenos, que es lo que tenemos acá, el doble enlace, y este carbono tiene otros 2 hidrógenos, que también lo podríamos escribir con una fórmula condensada. 2 carbonos, que es lo que tenemos acá, y 4 hidrógenos, que es lo que tenemos acá. A esto lo conocemos como serie de los alquenos. Cuando aparece un doble enlace, se llama serie de los alquenos. Después tenemos la serie de los alquinos. Los alquinos, como dijimos, al hidrógeno le falta un electrón, al carbono le faltan 4. Por lo tanto, el hidrógeno tiene que ganar 1 o compartir 1 y el carbono tiene que compartir 4. Otra forma de hacerlo es esta. Los puntos celestes otra vez son los electrones de este carbono, comparte 1 con el hidrógeno, ahí quedaría con 5, pero puede compartir 3 de él con otro átomo de carbono, formándose un enlace covalente triple, que es la característica de lo que conocemos como alquinos. De esta manera, si volvemos a analizar este átomo de carbono, quedó con 6 y 2, 8 electrones. Y si analizamos el átomo de carbono de la derecha, tenemos 6 y 2, 8 electrones. Esto lo podemos escribir con una estructura como tenemos acá desarrollada. Este carbono tiene un hidrógeno unido, que es lo que pusimos acá, un triple enlace que lo conecta al otro carbono que a su vez tiene un hidrógeno. En la fórmula condensada tendríamos 2 carbonos, por eso C2, y 2 hidrógenos, H2. Cuando aparece el triple enlace, entonces tenemos la serie de los alquinos. Pasemos ahora a la serie de los alcanos. Los alcanos recordamos que solo tienen enlace carbono e hidrógeno, y los enlaces carbono-carbono que pueden existir son simples, como en este caso que tenemos acá. El primer elemento de la serie tiene un solo carbono, lleva el nombre de metano. Siempre terminan los alcanos, como el nombre lo dice, en ano. El siguiente elemento, que tiene 2 carbonos, con la unión simple que analizamos recién, se llama etano. El de 3 se llama propano y el de 4 se llama butano. Son nombres propios, lo importante es que todos terminan en ano y metano, etano, propano y butano son los primeros 4 elementos con 1, 2, 3 y 4 carbonos sucesivamente. El siguiente elemento de la serie tiene 5 carbonos y el nombre es más fácil de analizar. La terminación ano por ser un alcano y penta porque tiene 5. Si tuviera 6 sería hexano, si tuviera 7 heptano, 8 octano y así sucesivamente. Veamos ahora lo que llaman radicales alquino. Este compuesto que tenemos acá ya lo hemos analizado y es el metano. Si a este compuesto le sacáramos un hidrógeno, quedaría uno de los electrones del carbono libre y por lo tanto este carbono todavía necesitaría un electrón y podríamos decir que toda esta estructura tiene valencia 1. A esta estructura se la llama metilo, es decir, cuando un alcano que termina en ano se le saca un hidrógeno, su terminación pasa a llamarse il. Si tuviéramos el compuesto de 3 carbonos, que como ya vimos se llama propano, si le saco un hidrógeno de su último sitio, pasaría a llamarse propilo. Entonces veamos ahora lo siguiente. Acá tenemos una estructura con todos enlaces simples de 4 carbonos que sabemos que se llama butano. Si se perdiera un hidrógeno de esta posición, quedaría una valencia libre a este carbono. Y como vimos el metano, si pierde un hidrógeno, forma este compuesto, este radical que es el metilo. Por lo tanto, esta valencia que nos quedó libre
en el metilo y esta valencia que nos quedó libre en el butano podrían unirse entre sí formando esta estructura. El compuesto sigue siendo un butano, pero ahora en este carbono se ha unido un metilo, de allí el nombre 2-metilbutano. ¿Por qué 2? Bueno, lo que tenemos es que numerar la cadena para ver dónde está metido el metilo. Entonces, siempre lo que hacemos es tomamos como carbono 1 el extremo más cercano a lo que es el carbono donde está la ramificación. Se llama ramificación, por ejemplo, en este caso al metilo. Entonces, la ramificación se encuentra, este es el carbono 1, este sería el carbono 2. Entonces, el nombre es 2-metil, porque ahí está ubicado el metil, butano. Veamos este compuesto un poco más complejo. Acá tenemos una cadena carbonada que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. Por eso este compuesto lleva el nombre de octano. Tomamos acá el carbono número 1, siempre tomamos como carbono número 1 el que está más cercano a las ramificaciones. O, dicho de otra manera, aquel con que las ramificaciones nos quedan con números más chicos. Si tomé como 1, acá me quedaría una ramificación en el 2 y otra ramificación en el 3. Si yo hubiera puesto el 1 las ramificaciones me hubieran quedado en el 6 y en el 7. Entonces, acá tomamos como carbono 1 y tiene 8, de ahí viene el nombre octano. En la posición 2 tenemos un metil, de ahí viene su nombre, 2-metil. Y en la posición 3 tengo un radical alquilo de 2 carbonos, que como vemos acá se llama etil, entonces el nombre del compuesto es 3-etil. Por lo tanto, este compuesto se llamaría 2-metil 3-etil octano. Este compuesto lo podemos representar de una manera taquigráfica. Como la cadena tiene 8 carbonos, podemos hacer el siguiente trazado. Acá estaría, en este punto estaría el carbono número 1, acá tenemos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y ahí terminó. Esto estaría representando, cada punta o cada vértice está representando un carbono. Luego en el carbono 2 tenemos un metilo, entonces este es el carbono 2, trazo el metilo, y en el carbono 3 tengo el etilo que tiene 2 carbonos, acá tendría un carbono y otro. Salvando un poco las rugosidades que ha quedado, esto sería lo que se conoce como estructura taquigráfica de este compuesto que se llama 2-metil 3-etil octano. Sigamos con la serie de los alquenos. En los alquenos, como lo que vimos, hay una doble ligadura. Entonces este compuesto ya no es un alcano porque acá aparece una doble ligadura. ¿Cuántos carbonos tiene? Si los contamos tiene 8, de ahí viene el nombre oct, que lo terminamos en eno porque es un alqueno. Y el doble enlace podría estar ubicado en diferentes posiciones. Acá, si este tomamos como carbono número 1, el doble enlace está entre el carbono 2 y el 3, es decir, está ubicado en el carbono 2. Por lo tanto, este compuesto se va a llamar 2-octeno. Eno por la presencia del doble, 2 por la posición que está el doble y oct porque tiene 8. Fijémonos en el compuesto siguiente, también tiene 8 carbonos y tiene doble ligadura, de ahí viene el nombre octeno, pero acá cambió el número 3. ¿Por qué? Porque el doble enlace, en lugar de estar en la posición 2, ahora está en la posición 3. Y veamos este que es muy parecido, sigue teniendo 8 y el doble enlace en el 3, de allí el nombre 3-octeno. Pero si este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la posición 6 hay un radical metilo y de ahí viene el nombre 6-metil 3-octeno. Esto lo podríamos dibujar taquigráficamente, tiene 8, entonces uno podría decir, bueno, acá tengo el número 1, vamos al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7 y al 8. Entre las posiciones 3 y 4, este es el 1, 2, 3 y 4, acá tengo una doble ligadura. Y después, en la posición 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tengo un grupo metilo. Entonces, esto sería la estructura taquigráfica de este compuesto. Lo podríamos llamar 3-metil 5-octeno. Si contáramos desde acá, 1, 2, 3, 4, 5. Hubiéramos puesto como 1, pero el problema es que nos hubiera quedado la doble ligadura
en posición 5 y no en posición 3. Entonces, numeramos siempre la cadena desde el extremo más cercano. Acá creo que me he equivocado porque este es 1, 2, 3, 4. Puse la doble ligadura en el 4. Por lo tanto, tachemos este compuesto y escribámoslo de nuevo. Dijimos que tiene 8 carbonos. Vamos de nuevo. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la posición 1, 2 y 3 tenemos el doble enlace. Entonces 1, 2 y 3. Acá quedaría el doble enlace. Feo quedó el dibujo, pero no importa. Y en la posición 6 tenemos el metilo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tendríamos el metilo. Entonces este sería el compuesto realizado taquigráficamente. Vamos a la serie de los alquinos. Acá tenemos un compuesto de 8 carbonos que es de la serie de los alquinos porque tiene un triple enlace. Como el triple enlace está en posición 2, se va a llamar 2-oct porque tiene 8 y la terminación va a ser ino, que corresponde a los alquinos. Veamos el siguiente. Sigue teniendo 8, pero el doble enlace va a estar en el carbono 1, 2 y 3. Por lo tanto se va a llamar 3-octino. 3 por la posición donde está el triple enlace, ino porque tiene un triple enlace y oct porque tiene 8 carbonos. Veamos el siguiente. Otra vez tenemos un compuesto de 8 carbonos con un triple enlace en la posición 3. De ahí viene el nombre 3-octino, que es similar al que escribimos acá arriba. 3 porque estoy en la posición 3 con el triple enlace, oct por 8, ino por presencia del triple enlace. Pero acá tenemos, si este tomamos como carbono 1, porque es el más cercano al triple enlace, este sería el 2, 3, 4, 5 y 6. En la posición 6 tenemos un metil y de ahí el nombre 6-metil-3-octino. Si lo quisiéramos hacer taquigráficamente, ajustando el pulso, vamos allá. Acá tenemos el carbono número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. En la posición 3 tenemos el triple enlace, 1, 2 y 3. Acá tendríamos un triple enlace que quedaría ahí. Y en la posición 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos el metilo. Perdón. Hagamos un ejercicio de nomenclatura. Acá tenemos un compuesto. Lo primero que tenemos que ver es si es un alcano, un alqueno o un alquino. Como tiene acá un doble enlace, esto es un alqueno. ¿Cuántos carbonos tiene? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá uno podría confundirse pensando que tiene 8, pero en realidad este es el 7, 8, 9 y 10. Esto tiene 10 carbonos y no importa que estén en línea recta o doblados. 10 carbonos. En la posición 3 tiene una doble ligadura, por lo cual es un alqueno, terminará en eno. Como tiene 10 carbonos, esto lleva el prefijo deca, y como tiene doble enlace, será un deceno. Eno por el doble enlace, dec por 10. Después, en la posición 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, acá en la posición 5, tenemos un metilo. Y en la 6 y en la 7, tenemos otro metilo. Por lo tanto, tenemos 2 metilos. La nomenclatura, ¿cómo quedará? Acá hay un error, porque tenemos, al tener 2 metilos, el nombre es dimetil. Ahora, ¿en qué carbonos están? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces acá hay un error, esto sería 5, 7, porque son las posiciones en las que está, dimetil, 3, deceno por la cantidad de carbonos que tiene. Pasemos ahora a los compuestos hidrocarburos cíclicos. Como vimos recién, por ejemplo, acá tenemos 6 carbonos unidos por simple enlace, esto se dice que es un hexano. Pero lo que puede ocurrir es que este carbono pierda un hidrógeno y este también, por lo tanto a este le faltaría un electrón y a este también, y lo podrían compartir generando esta estructura. Que sigue siendo un hexano, pero como es cíclico, la nomenclatura es sencilla, se le antepone la palabra ciclohexano.
Si tuviéramos un radical metilo unido a un carbono, que acá no tendría que tener este hidrógeno, el nombre sigue siendo igual, es un ciclohexano que tiene un grupo metilo en una determinada posición. Entonces el nombre es metil, por la presencia del radical, ciclohexano, por la estructura que tiene. Estos son compuestos cíclicos. Pasemos a ver los compuestos aromáticos. Acabamos de ver el ciclohexano, que es un compuesto de 6 carbonos con una estructura cíclica. Si en esta estructura cíclica aparecen dobles enlaces ubicados de esta manera, que se llaman dobles enlaces conjugados, porque hay uno doble, uno simple, uno doble, uno simple, uno doble y uno simple, estos se llaman estructuras aromáticas, cuando hay dobles enlaces conjugados. Esta estructura en particular, en la química biológica, es muy común. Como es un ciclohexano, pero que tiene 3 dobles enlaces, se suele llamar ciclohexatrieno. Ciclo por su estructura cíclica, hexa porque tiene 3 carbonos y trieno porque tiene 3 dobles ligaduras. Bueno, esta estructura en particular la vamos a conocer como benceno o anillo aromático o anillo bencénico. Por simplicidad, en la química biológica, cuando la dibujemos taquigráficamente, ¿no es cierto? Si la dibujáramos acá, tenemos 6 carbonos, entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá estaría dibujando la estructura cíclica con un doble enlace acá, un doble enlace acá y un doble enlace acá. Mejor dibujado es lo que nos quedó acá abajo. Dado que esta estructura se repite habitualmente, en lugar de dibujar los 3 dobles enlaces, se suele colocar un círculo en su interior y ya esta estructura sabremos que es un anillo aromático o un anillo bencénico. Hagamos un ejercicio para terminar esta clase enfrentando un compuesto. Esta estructura ya sabemos que es una estructura taquigráfica de un compuesto orgánico. Lo primero que tenemos que ver es cuántos carbonos tiene la cadena. Acá tenemos, si este es el carbono, no sabemos de qué lado va a ser el 1, pero primero contemos cuántos carbonos tiene. Esto tiene un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 carbonos. Tiene 12 carbonos. La doble ligadura está más cerca de la izquierda que de la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Si contáramos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a tomar esto como carbono 1 y la doble ligadura la tenemos ubicada en el 1, 2, 3, 4 y 5. Luego lo que vemos es que este es el 6, en el 7, en el carbono 7 hay un metilo y en el carbono 1, 2, 3, 4 hay 2 carbonos más, o sea que en el 4 hay un etilo. Entonces, analicemos el nombre que tenemos acá. 12 carbonos. Dodecano sería, pero lo terminamos en dodeceno. ¿Por qué? Porque tiene una doble ligadura. Le anteponemos el número 5. ¿Por qué? Porque es un dodeceno, quiere decir 12 carbonos con doble ligadura en posición 5, que es la cadena principal. Luego, como dijimos, en posición 4 tenemos un etil y en posición 7 tenemos un metil. Por lo tanto, el nombre de este compuesto va a ser 7-metil, 4-etil, 5-dodeceno.